Un cariñoso saludo a todos los hermanos y continuamos con el devocional del día de hoy. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título Nuestra visión e identidad en la vida de la iglesia. El verso de oración hoy lo encontramos en Efesios capítulo 4 versículo 13. Los invitamos a disfrutar este versículo con toda oración y en el Espíritu, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor Jesús, hasta que todos, sí, hasta que todos lleguemos. Oramos, clamamos en este día, junto a los hermanos, junto a las hermanas y a todos los auditores. Oramos que en este todos estemos incluidos, para que todos lleguemos en unidad, a la unidad de la fe, para que todos lleguemos a este conocimiento del Hijo de Dios, que todos seamos considerados un varón perfecto, un varón maduro. Oramos y clamamos, Señor. Queremos que este versículo sea una realidad en nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Aquí estamos nuevamente, escuchando su palabra. Gracias por estas palabras de vida. Clamamos que estas palabras queden esculpidas en nuestro interior y que nunca salgan de aquí, porque su palabra es vida para nosotros. Nos habla, nos alienta, nos sana y también nos lleva al reino de los cielos. Amén. Hoy presentamos la edificación del cuerpo de Cristo. Queridos auditores, ayer veíamos que los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros, ellos son dones y no son títulos. ¿Recuerda? No son personas para que estén por encima de los otros. No es para usar esto como títulos y dominar al resto, sino que ellos son dones, dones para funcionar, para ayudar, para servir a todos los santos, para servir a todos los hermanos. Ellos son los verdaderos siervos, los siervos de la iglesia. Son siervos para que todos podamos ser perfeccionados en la edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto es necesario. Son personas necesarias. Son personas que Dios da a la iglesia para hablar la palabra de Dios, para enseñar, para predicar el Evangelio, para salir fuera de la localidad, para ayudar a otras iglesias. Algunos son los enviados, que son los apóstoles, pero decimos de nuevo, no son para dominar o para estar por encima de los hermanos, por encima del pueblo, por encima de la iglesia. No es para dar órdenes, no es para mandar e interferir en la iglesia local, ya que ella se debe administrar localmente por los ancianos de la iglesia. Entonces, estas personas, ya estamos viendo más claro, ¿no es verdad? Son todas para servir al cuerpo, para servir a los hermanos. Entonces, esta es la visión del cuerpo de Cristo y la visión correcta de la función de estos hombres va a hacer con que la iglesia sea edificada y así
no habrá problemas en la iglesia. Mas, queridos hermanos, ¿qué pasa cuando estas personas se colocan arriba? ¿Qué pasa cuando ellas se colocan por encima de los otros? Lo que pasa es que el cuerpo de Cristo es perjudicado. ¿No es así? Por supuesto, el cuerpo de Cristo sufre un gran daño. En la vida de la iglesia hay profetas, hay pastores, hay maestros, hay los que hacen la obra de apóstoles, hay evangelistas, pero cuando son los únicos que hacen todo el trabajo, lo que pasa es que la iglesia como cuerpo no funciona bien y el cuerpo se atrofia. Es por eso que todos necesitamos funcionar de acuerdo a lo que Dios le dio a cada uno. Esta es la visión, hermanos. Esta es la visión del cuerpo de Cristo. Y esto debe ocurrir entre nosotros, porque cuando esto sucede, cuando todo funciona, entonces las personas son perfeccionadas. Entonces todos somos edificados. Los hermanos, cada uno puede realizar su servicio. Todos y cada uno sabe que tiene algo que hacer dentro del cuerpo de Cristo, para que todos seamos edificados juntos. En Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos, sí, todos, usted, yo, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si estamos siendo edificados, todo esto se vuelve una realidad. Dice, hasta que todos lleguemos. Aquí tenemos la unidad de la fe. Unidad de fe es que tenemos la misma fe en la que todos creemos. Con fe en el pleno conocimiento del Hijo de Dios, llegamos a conocer a Jesús, todos, profundamente, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué maravilloso! Esto es una revelación. Entonces, esta visión del cuerpo de Cristo necesita evolucionar, necesita crecer, necesita, hermanos, desarrollarse entre nosotros, porque la visión nunca es estática, nunca se queda quieta, sino que a medida que crecemos, empezamos a ver más, y más y más, y comenzamos a practicar. Así vamos practicando más, vamos edificando y siendo edificados. ¡Qué cosa más hermosa! Esto es maravilloso, porque esta es la voluntad de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, cuando recién creímos, no sabíamos nada, ¿no es cierto? Éramos infantiles, mas a medida que fuimos creciendo y madurando, nos vamos convirtiendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego debemos seguir, porque hay más, porque seguimos viendo más, y luego comenzamos a ser usados por Dios, comenzamos a ayudar a los demás, empezamos a asumir responsabilidades. Al principio solo pedíamos oración por nosotros, pero al pasar el tiempo crecemos y ahora somos nosotros los que oramos por los demás. ¡Qué hermosa visión de la iglesia! Queridos hermanos, necesitamos percibir que la vida de la iglesia va en ascenso y eso es normal. Miren, es normal que en la iglesia tengamos niños. Niños, me refiero a personas infantiles, me refiero a personas carnales. ¿Por qué? Porque ese es el inicio de todos nosotros. Miremos la iglesia en Corinto, ¿recuerdan? Debemos leer
Corinto, la carta a los Corintios. Sí, hermanos, es la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esa iglesia tenía un monte de problemas. En Primera de Corintios, capítulo 3, verso 2 dice: Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque aún sois carnales. Mas yo, dijo Pablo, sigo dando leche para todos ustedes. ¿Por qué? Porque van a seguir bebiendo leche hasta que crezcan y se desarrollen, y entonces dejarán de ser carnales. ¡Qué amor de Pablo! ¡Qué amor de Dios! ¡Qué amor del Señor en su palabra! Amados hermanos, tener la visión de la iglesia es ver esto mismo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo que necesita evolucionar. Todos necesitamos crecer intelectualmente, en el crecimiento emocional para no ser derrotado o abatido por cualquier cosa. No te dejes abatir por las críticas, porque de lo contrario te convertirás en una marioneta en las manos de Satanás, porque él usa a personas para atacarte a ti. Y si tú no estás creciendo y no estás firme, si no tienes madurez emocional, entonces quedarás destruido o destruida, y el enemigo conseguirá su objetivo de que quedes inutilizable. Oramos, clamamos al Señor, que Dios nos libre de eso. Tenemos que mirar, hermanos, hermanas, solo a Cristo. Poner la mira en Jesús, mirando para el frente y teniendo discernimiento de todas las cosas. Debemos orar, ir siempre al Señor, doblar nuestras rodillas, las rodillas de nuestro corazón, y clamar profundamente al Señor todas las cosas que nos suceden. Porque la iglesia es este organismo vivo, donde todos los miembros están interconectados y son interdependientes los unos de los otros. Uno depende del otro y que necesitan de este amor que es el vínculo perfecto para que cada uno coopere siempre pensando en el otro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un día llenos de la visión de Cristo y de la Iglesia, y también un día colmado de muchas bendiciones. Amén.